Hola amigas y amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Hoy hablamos de Jaime Martín, uno de los grandes dibujantes españoles, autores españoles, nacidos profesionalmente en los años 80. De hecho, Jaime empezó en la editorial Interimagen de Josep María Beá, justo cuando Rambla cerró y Josep María decidió hacer una editorial por su cuenta. Y de ahí Jaime pasó a El Víbora y poco a poco fue haciendo sus propias historias como guionista, como dibujante, hasta que ya en los años 2000 fichó por la editorial belga Dupuy, para la que ha realizado ya varios álbumes, que en España nos los han traído Norma Editorial, y entre ellos los últimos han sido Las Guerras Silenciosas, Jamás tendré 20 años, del que hablamos hoy, y Siempre tendré 20 años. Esos álbumes tienen un sentido especial porque reflejan, nos traen la vida de la familia de Jaime. En Las Guerras Silenciosas la vida de sus padres. En el álbum que hoy nos toca, en el álbum del que hoy nos ocupamos, Jamás tendré 20 años, la vida de sus abuelos en la durísima Guerra Civil Española. Y otro álbum fantástico, Siempre tendré 20 años, del que nos ocuparemos en otra ocasión. Jaime habla de su contemporaneidad, de los años en que él se inició como dibujante de cómics, desde la muerte de Franco, hasta la actualidad. Muy bien, pues antes de pasar a hablar de Jaime Martín, también quiero recordaros en esta ocasión de que tenemos un canal hermano del que nunca nos acordamos de hablar aquí de él. Ese canal es un canal dedicado al cine, se llama Behind the Filmmakers, detrás de los cineastas, y en ese canal intentamos recuperar imágenes curiosas, entrevistas un poco perdidas, en las que grandes directores, grandes cineastas nos acercan a un poco el interior de películas míticas. Muy bien, amigas y amigos, así pues nada más por hoy. Dejaros con Jamás tendré 20 años de Jaime Martín, adelantándoos ya que es una obra magnífica. Jaime Martín debutó profesionalmente en 1985 en las revistas Caníbal y Bichos, editadas por Josep María Beá. En 1987 comenzó a publicar en El Víbora, donde crearía su obra Sangre de Barrio. Durante los años 90 creará los álbumes Los Primos del Parque, La Memoria Oscura e Infierno. En 2007 ficha por la editorial francesa Dupuy y publica Lo que el viento trae. Después vendrán Todo el polvo del camino y Las Guerras Silenciosas, donde empieza su ciclo sobre la historia de su familia. Recientemente ha publicado Siempre tendremos 20 años, donde nos cuenta su propia historia desde la muerte de Franco hasta que publica en Francia Las Guerras Silenciosas. Jamás tendré 20 años se publicó en 2016 por la editorial Dupuy. En España lo editaría a continuación Norma. El álbum nos presenta la historia de los abuelos del autor,
El título del álbum se debe al temor de la protagonista, Isabel, a no poder cumplir 20 años por culpa de la Guerra Civil Española que en aquel momento acababa de estallar. Todo lo que Jaime Martín nos cuenta aquí desprende realidad y nos hace percibir muy cercanos los sentimientos y las relaciones entre los personajes, algo similar a la manera de hacer de Carlos Jiménez o Paco Roca. El álbum tiene más de 100 páginas y se estructura en 3 capítulos y un prólogo. El primer capítulo se centra en Isabel, en la Melilla de marzo del 36. Ella es una luchadora contra las injusticias y está afiliada a la CNT. Conoce a Jaime, su futuro marido, pero debe huir porque teme que la delaten ante los fascistas. El segundo capítulo está dedicado a Jaime, alistado en el ejército republicano y asistiendo a la contienda armada. La tercera parte ocupa casi la mitad del álbum y nos muestra la vida de Isabel y Jaime en la dura posguerra. Hay escenas descritas con una gran emoción y Jaime Martín sabe llevarnos por ese ciclo de sufrir y renacer. Los protagonistas serán capaces de poder subsistir con mucho trabajo e ingenio. El discurrir de las vidas de Isabel y Jaime son el ejemplo de las miles de familias que lucharon para seguir viviendo y consiguieron levantar la cabeza con orgullo en un país deshecho por la barbarie de la guerra. Yo supe enseguida que quería ser dibujante. Bueno, primero quería ser pintor, pero después, con 14 o así, que empecé a leer los primeros cómics, descubrí que era como más interesante el tema del cómic más que la pintura, porque tenía la impresión de que eso me permitiría contar más y mejor, ¿no? Así que vamos al medio de la cuestión. En el fondo creo que yo lo que quería era algo que me permitiera expresarme de alguna forma, porque yo era muy tímido de pequeño. Hasta tal punto que en EGB los profesores pensaban que tenía problemas en casa, porque hablaba muy poco. Y un día llamaban a mis padres a una reunión, porque pensaban que mis padres estaban en proceso, tal vez, imaginaban ellos que estaban en proceso de divorcio, y yo por eso pues estaba como muy retraído y que nunca hablaba salvo con uno o dos frikis de la clase, ¿no? No jugaba en el patio, pero es que, a ver, a mí no me gustaba el fútbol, nunca me ha gustado, ¿no? Así que pues, tampoco participaba en el recreo pues a jugar al fútbol y estas cosas. Así que lo del cómic entiendo que bueno, fue algo que descubrí por azar, imagino, y que vi que eso pues me permitía dibujar y contar cosas y era como una especie de válvula de escape. Así que me puse con ello y eso me facilitó la vida en la escuela, entre los alumnos de clase y luego ya de adolescente pues iba haciendo incluso historietas pues, para reírme con mis colegas, ¿no? del barrio o los alumnos del instituto. Y luego ya pues me profesionalicé, pero la raíz de todo esto era una necesidad de comunicación que por las vías normales me costaba mucho y que esto pues, mira, fue una manera fácil. Conforme me he ido, bueno, han pasado años, trato de refinar más la forma de hacer las historias y ahora intento contar siempre aquello que yo quiero contar porque hay algo que me da ganas de sacar o el tema o lo que sea, pero también trato de crear una estructura y
construir una especie de esqueleto, a construir algo formal, algo formalmente bonito, fácil de leer, agradable, atractivo, etcétera, para luego meter ahí ese mensaje. En este caso, en este último trabajo, ocurrió algo curioso, y es que, a diferencia de los otros, donde yo pues, quería hablar de la vida de mi padre, quería hablar de la guerra civil de mis abuelos, una serie de cosas, y luego ya vendría la forma, en esta historia yo empecé al revés. Empecé un poco por donde ibas, ¿no? Yo quería pues, hacer una historia que pasa en la naturaleza, en las montañas, con un personaje aislado y poco más. Así que empecé a construir un poco un esqueleto. Me gustaría algo de misterio, me gustaría algo de naturaleza, me gustaría una parte documental, una parte donde se vea pues, cómo se prepara para el invierno la gente que vive en lo alto de la montaña, cómo subsisten aquellos que viven aislados. Yo tenía una serie de elementos que quería contar, que me apetecía contar con ellos para esta historia, y construyo, como te decía, un esqueleto. Pero luego, a medida que estoy trabajando en esto, me daba cuenta de que, bueno, estaba haciendo una historia casi que un drama rural, pero me daba cuenta que me faltaba lo que siempre me había motivado para ponerme a trabajar 2 años o lo que dure un proyecto, y es aquello que yo siento que tengo que contar porque lo necesito, ¿no? Total, que estuve dándole vueltas y vueltas y bueno, y un día sale la cosa, y es que yo estoy, si voy a hablar de un personaje aislado que vive solo en la montaña y que está jodido porque lleva una vida diferente a la del resto, y hay esa especie de, bueno, pues este es el raro y vamos a ir contra él porque está yendo a la contra de cómo va la sociedad, aunque sea una aldea pequeña, porque puede ser un mal ejemplo para nuestros hijos, etcétera. Pues ahí empecé enseguida a ver cosas con las que yo puedo compartir lo que pase por la cabeza de ese personaje. Y es en ese momento cuando empiezo a meter en la cabeza del personaje todo aquello que me ronda a mí y con lo que yo me siento identificado. En fin, estoy dotando al personaje de una serie de preocupaciones, una serie de vivencias que yo también he tenido. Y es ahí cuando ya me hago mío el personaje, me hago mío la historia, y entonces sí que la siento, aunque sea una historia que pasa en el siglo XIX, en un ámbito que no es el mío, como sería pues en lo alto de los Pirineos, sí. Ahí ya siento que la historia es mía. Y ahora es cuando, bueno, ahora llevo ya unas bastantes semanas cuando la estoy, o un par de meses más bien, cuando la estoy disfrutando realmente, porque ahora he metido ese componente emocional que generalmente era lo primero que yo metía en el proyecto y después construía la casa. Pues aquí lo hice al revés, construí la casa, pero no estaba del todo contento con la casa hasta que no metí ese elemento emocional, ¿no? Y ahora ya tengo el paquete completo y bien, ahora bien. Yo los storyboards los hago en papel y a veces los hago en hojas sueltas y otras veces en libretas, ¿no? Y cuando tengo todo el storyboard completo, lo que hago es escanearlo y lo trabajo en Clip Studio. Entonces, lo que tengo es material low cost, material de leña de picor. Por ejemplo, la tableta Wacom. La tableta Wacom es una tableta bambú, que esto tiene más años que Matusalén. ¿Una Intuos a lo mejor? No, una bambú One, pone aquí. Vale. Pero antes que esta tenía otra más antigua, esta es porque me la dieron. Pero la otra ya me iba bien, era más antigua, pero bueno, a mí me vale. Y el ordenador en el que trabajo es un iMac del año 2007, que tiene 4 GB de RAM, que es mi serie de compañía. Suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible.